Cada uno de nosotros tenemos ilusiones, sueños, metas o expectativas de la vida. Pero cuando existen diferencias entre lo que queremos y lo que la realidad nos ofrece, aparecen las quejas. Las quejas ocasionales son inevitables, incluso tienen una función liberadora. Pero ¿qué ocurre cuando son insistentes y aparecen a cada momento? Desde luego que no tienen nada de beneficioso. En este programa, entérate por qué. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que esté con nosotros. Yo soy Marisa Escribano y hoy estoy encantada de la vida de tener este programa. En primer lugar, porque lo comentaba yo hace un rato, a mí me viene como anillo al dedo, porque de alguna manera esta cuestión de las quejas se ha hecho tan común y tan socialmente aceptado que es hasta una forma de platicar. Decía yo hace un ratito con unos compañeros que el hecho de que te subas a un elevador o que te encuentres a una persona de repente en la calle y no sabes qué cosa decir, lo primero que decimos es una queja. Esa es la forma en la que nos comunicamos con los otros, porque inmediatamente le decimos a la otra persona, uf, qué calor hace, ¿verdad? O esta lluvia está tremenda el día de hoy. O cualquier queja sirve de pretexto para que podamos entablar una conversación con otra persona. Y esto se va volviendo una forma de vida. Pero no solamente vamos a hablar de la queja desde este punto de vista, que es muy interesante, y por eso el título del programa es Ya me cansé de tus quejas, sino que además también vamos a hablar de esto desde el punto de vista social. Hay quejas que deberíamos de alzar la voz más y que deberíamos de quejarnos más, porque esas sí son productivas y nos mueven a la acción. Pero hay otras de la vida cotidiana que seguramente usted padece o usted hace, que son las que nos desgracian la vida. Así que quédese con nosotros hoy porque vamos a estar hablando acerca de qué hay detrás de tanta queja. ¿Por qué nos quejamos tanto? Veamos este sondeo. Me quejo pues de todo, de la gente, del clima, de la ciudad en general. Mi queja es que en el país no hay trabajo. Mi queja es sobre los salarios que hay en la mayor parte del país, que está muy por debajo de lo que necesita la gente para vivir dignamente. La siguiente queja que tengo es respecto a las fiestas que se arman al lado de las casas, con permiso de la delegación, ¿no? Yo creo que la queja más que más se escucha día a día es la inseguridad. Pues ahí tiene usted, mucho nos da para hablar todo este tema acerca de la queja. Y antes de que empiece yo a quejarme, los invito a que participe con nosotros. Estamos a través de las redes sociales, ahorita Oscar nos va a platicar acerca de eso, pero también el día de hoy hay una persona que me está ayudando aquí para recibir todos sus comentarios también en mi página oficial de Facebook, Marisa Escribano Oficial, para que a partir de este momento se meta, ahí nos puede seguir también y nos puede hacer sus comentarios que los vamos a estar leyendo a través de los números telefónicos y todo eso, por supuesto. Y de una vez te saludo, Oscar Virués, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte y saludar a todos nuestras y nuestros especialistas. Desde luego también quiero darle la bienvenida a Jorge Torres Marco, asesor en desarrollo personal. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Y también invitarlos a que nos sigan a través de internet, porque fíjate que cada vez son más los usuarios y usuarias que nos siguen a través de esta página. Y bueno, voy a dar la dirección a continuación, www.11tvmexico.live.tv/internacional/, por si en algún momento tienen que salir de sus casas, a través de sus tabletas o teléfonos inteligentes pueden llevar el programa totalmente en vivo. Oye, y también digo, ya suena como a comercial, pero también a través de mi página de internet nosotros también subimos el programa en vivo, que es www.marisescribano.com, que también está muy fácil para que a través de ahí nos puedan estar viendo, y también las repeticiones del programa. Las repeticiones también las pueden encontrar ahí. Pero voy a presentar a nuestros especialistas. Hoy estamos de lujo aquí en Diálogos y le quiero presentar a Kitimbua Lukangaique, que no lo dije bien, Kiwi. Lukangaique, está muy bien. A ver, dilo tú. Kitimbua Lukangaique. Bueno, nosotros de cariño le decimos Kiwi. Él es logoterapeuta y he tenido la oportunidad de tomar varios talleres, cursos y cosas con él. Y bueno, es un gustazo tenerte aquí, Kiwi. Muchas gracias. Al contrario. Está con nosotros Angélica Ocampo. Ella es psicoterapeuta, especialista en adicciones. Así es. Angélica, bienvenida. Muchas gracias. María Jiménez es psicoanalista, especialista también en violencia familiar. Hola, Bienvenida, Marisa. María. Gracias. Y Raúl Villamil, antropólogo, psicólogo social y ya un querido amigo también. Gracias, Marisa, muy Bienvenido, amable. muchas gracias.
Muchas gracias. Jorge, también bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, pues la primera pregunta que se me ocurre hacer, que yo creo que es la que todos nos hacemos en algún momento dado, es ¿por qué nos quejamos tanto? Kiwi. Así ya para que empieces a sufrir. Muy bien, me parece muy bien. Sí. Según yo, nos quejamos porque es una condición. Cuando hay algo que sucede que no es lo que esperaba, hay una reacción normal de que la persona se queja. ¿Sí? Para mí eso no es el problema es quedarse allí. El problema es qué viene después de la queja. ¿Sí? Entonces, para mí, lo primero por lo cual que nos quejamos es porque es una reacción normal de la persona humana que se siente frustrado y se queja. ¿Sí? Pero hay gente que se queja de todo, ¿no? Hay Sí. gente que está constantemente quejándose, María. Sí, se puede convertir una forma de vida en una manera de comunicación y en un sentir cotidiano de malestar, de frustración. Y creo que además de que puede ser una condición, también tendríamos que ver si no hay un sufrimiento de la persona alrededor de este lugar fijo que se puede convertir en algo muy pesado, que le quita fuerza. Entonces, ¿qué hay atrás de la queja? Creo que eso es importante. Y yo voy a instalar aquí un desafío, y es que creo que hay un consenso de que las mujeres nos quejamos más que los hombres. Quisiera plantear esta situación de género para ver qué sucede con ello, o sea, qué pensamos el público, los especialistas, si nos quejamos de la misma manera o si nos quejamos más, o qué sucede en esa comunicación. ¿Tú te quejas mucho? Creo que hay momentos de mi vida en que me quejo más que otros. Depende de cómo me trata la vida y cómo puedo yo lidiar con la realidad que estoy viviendo. Sí. Raúl, tú, por ejemplo, ¿te quejas mucho? ¿Crees que sí tiene que ver, es una cuestión de género, de hombres y mujeres? Yo empezaría con algo que un filósofo francés, que espero que todavía esté vivo, Edgar Morin, decía, ¿por qué no aceptamos la vida tal y como es? Y se contestaba, porque es éticamente inaceptable, ¿no? Entonces sí creo que hay cosas que fundamentalmente nos hacen quejarnos. También creo que yo soy un quejoso de todo. Y creo que no es para menos, porque María ya tocó el tema que yo quisiera desarrollar más adelante, que es el problema del sufrimiento. Creo que hay un proceso de sufrimiento, hay una construcción de la fantasía de por qué sufrimos, hay un proceso neurótico del quejoso y también hay una asignación del rol. En la familia hay alguien que asigna que alguien se tiene que estar quejando toda la vida. Normalmente, en muchos casos, es la madre con su hipocondria, ¿no? Y el padre. Bueno, estoy respondiendo un poco a sus quejas, ¿no? Sí, estoy respondiendo a sus quejas. Sí. Me estoy quejando con ella. ¿No? Sí. Pero sí creo que hay una serie de dimensiones que hacen bastante complejo el problema de quejarse, ¿no? Sí. Sí, que por tiene supuesto. que ver con todos esos registros. Pero además ¿no? acabas de decir algo importantísimo. La vida es muy dura, la vida es muy difícil. Y como lo dijo Kiwi hace un momento, esta queja viene a partir del momento en que uno espera cosas de la vida que la vida no te da o no las consigues. Y ahí viene esta frustración, esta queja constante de por qué a mí, por qué no me pasa esto, por qué no logro lo otro, por qué a mi vecino sí y yo no. Y entonces empezamos a quejarnos como una forma de vida. Pero lo terrible de la queja, y ahorita lo discutimos aquí entre todos, es que se va convirtiendo en eso, en una manera de ser, en una manera de ser que no nos lleva a nada. Así es, bueno, Marisa. Jorge. Antes que nada, gracias por la invitación. Y yo coincido con todos mis compañeros en el panel. Sin embargo, creo que deberíamos de investigar también un poquito sobre el tema de la responsabilidad. Sí. Porque la queja se ha vuelto el deporte nacional desde hace varios siglos, hablando de nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, ¿por qué no escarbamos un poquito en esta parte de qué tan responsables somos o qué tan víctimas nos hacemos de las supuestas circunstancias o de las circunstancias reales que nos rodean, ¿no? Entonces, independientemente si eres hombre o mujer, yo lanzaría tal vez un buscapié, como decimos aquí en México, a nuestra audiencia para que hagan un razonamiento, ¿no? En esta parte de la responsabilidad. ¿Qué tan responsables somos y qué tanto tendemos a culpar a nuestro entorno de cómo nos va en la vida, ¿no? Pero existe entonces una ganancia secundaria, porque nos comparte, por ejemplo, Brisa GC. Yo conozco a uno muy cercano a mí y además de siempre estar quejándose, no tiene ánimos de nada, solo quiere
dormir. A mí me da mucha tristeza. Estas personas Está entonces, deprimido, Está ¿no? deprimido. Es que Sí, detrás de pero eso cuando también no hay está un tema deprimido de está- depresión, por supuesto. Bueno, la No, yo creo que depresión se Angélica puede y María, hacer que están muy crónica. metidas en el psicoanálisis y en la psicología, perfectamente estarán de acuerdo conmigo que sí hay una ganancia o varias secundarias, ¿no? Bueno, hablaríamos un poco, empezaríamos hablando de que el ser quejoso es un aprendizaje, definitivamente. Ok. Naces dentro de una idiosincrasia de quejas. O sea, los mexicanos somos quejosos, ¿no? Lo que decías tú. Subimos al elevador y en vez de decir, qué Buenos bonito está el días. día, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué calor hace? No sirve el elevador. O sea, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos vamos en lo micro a lo macro, nosotros nos estamos quejando del gobierno, del fútbol, de todo, de absolutamente todo. Tenemos una característica, y el antropólogo no me dejará mentir, que es el nihilismo. El nihilismo está adherido en la cultura del mexicano. Y de ahí parte la frustración que el mexicano puede ir sintiendo día con día desde que nace. O sea, desde que nace el niño no come. En cambio, de decir, el niño hoy probó sus primeras cucharadas, las escupió o sí se las comió y qué padre, vamos a aplaudirle. Entonces es un círculo que le va dando a través del tiempo y a través de todas las emociones y los pensamientos que se le van agregando o las palabras y las conductas que se le van agregando al niño a través de la vida, la queja. Entonces, los mexicanos llegamos a la vida adulta y ¿qué nos queda? Quejarnos. Hay veces que parece que estamos haciendo carreras entre amigas, ¿no? ¿Quién se queja más? ¿El uno? Claro. De lo que tiene la vida de uno a la de la... Ella ya me ganó en la queja número 25. Mira, mi queja número 26 es que no tengo dónde estacionar el coche. Y le vamos aumentando y aumentando. Pero yo creo eso que es hay una parte de idiosincrasia, como ¿no? dimensiones, ¿no? Sí, hay Claro. Hay una dimensión Estoy que tiene hablando de que una ver forma con muy general. una especie de neurosis, con esta frustración que uno va teniendo desde chico, con esto que tú mencionas. Pero hay otro tipo de quejas que están como más metidas en un contexto fenomenológico de la violencia, por ejemplo, de la corrupción, de la impunidad. Entonces, no solamente nos quejamos del gobierno por quejarnos del gobierno, o no solamente nos falta responsabilidad porque no las queremos tener, sino porque también esas quejas a veces no están bien viabilizadas, o cuando uno hace una queja, a veces en los mismos ministerios públicos te vuelven a victimizar. Entonces creo que no solamente, en ese sentido, pasando un poco a la queja ciudadana, no solamente se necesita quejarse, sino también pasar a la acción. Organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones de lucha que permitan que esas quejas tengan un resultado y una acción. No solamente basta con demandar y quejarse, sino que también las instituciones encargadas de procurar justicia, encargadas de esas quejas, funcionen. Claro. Entonces el problema es muy complejo, no solamente es de que te quejas y ya, de dos niveles, niveles, pero que sí tienen un vínculo. Claro. Yo creo que sí es una actitud, un patrón de comportamiento aprendido, pero ojo, hay que tener cuidado. Yo misma hablé de mi situación donde en ocasiones de mi vida me quejo más que otras. ¿Por qué? Porque podemos estar en una situación de duelo, de pérdida de un ser querido, de una relación de pareja, de un trabajo que la OIT dice que las mujeres trabajamos a la semana 60 horas. O sea, yo sí creo, insisto, que hay queja como actitud y queja como sufrimiento. Porque cuando el escenario es la depresión, pues, ¿dónde están las emociones positivas? Todo nos parece pesimista, no tenemos energía para vitalidad. Entonces, ahí, ojo, hay que ver cómo podemos apoyarnos con una psicoterapia y no quedarnos atorados, ¿sí? Porque ahorita acabas de tocar puntos muy importantes, estás hablando de pesimismo y también yo por ahí, hablando de la queja, escuché realismo. Hay gente que cree que quejarse es ser real con respecto a lo que sucede, por ejemplo, en el país. Entonces, como que a veces se presta para decir, no, es que yo soy muy realista, por eso soy tan pesimista. El chiste es que el pesimista es una persona bien informada, ¿no? Entonces, desde el chiste podemos también Ahí vamos a platicar de eso, vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a ver un sondeo que tenemos preparado sobre las ganancias secundarias que a veces se tienen con respecto a las quejas. Vamos a verlo y seguimos aquí platicando y quejándonos todos. Quejarme me libera de mis tensiones. Bueno, es una forma de escape de la gente mediocre que nomás está quejándose, ¿no? Es una forma de escape nada más. ¿Se gana algo con quejarse? Sí,
porque puede uno compartir sus inquietudes. Pues si se queja y se queja, pues no va a ganar nada, porque solo se está quejando, pero no está haciendo nada. Pues no se gana nada, más bien se gana cuando actúan. Y con quejarse se gana mucho. Yo creo que México debería de ser un país más de protesta porque somos gente muy conformista, desgraciadamente, y somos gente que no le gusta expresar lo que siente, lo que vive, por miedo a veces a la represión. Pues ni gana ni pierde, dependiendo, porque si se queja de una situación que no tiene una solución, pues no va a ganar nada. Pero si se queja refiriéndose al mal estado de las calles, del tráfico, de los microbuses, de todo ese tipo de cosas, si uno pone una queja ante el gobierno, yo creo que sí ganaría. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y los invitamos mientras tanto a que nos llamen a través de nuestro número telefónico, a través de Twitter, a través de Facebook, comuníquese con nosotros y les recuerdo que hoy estamos contestando en vivo y en directo a través de Marisa Escribano Oficial, también en Facebook. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos. Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene, ¿por qué te quejas? Proverbio oriental. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a ver el testimonio de una mujer que nos habla sobre cómo ella vivió esta parte de la queja hasta que hartó a su marido. Cómo lo vivió en pareja, porque es una de las muchas llamadas que estamos recibiendo el día de hoy aquí a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver esto y lo comentamos después. Yo haber llegado aquí fue por un divorcio que ya estaba encima, pero sí me quejaba. Yo me quejaba pues de que el dinero no alcanzaba, me quejaba que si él tuviera más tiempo para mí, porque él trabajaba, estudiaba. Y bueno, yo no entendía eso, que estaba, pues, él tenía muchas cosas que hacer. Sin embargo, yo quería más atención hacia mí. Y bueno, que yo pensaba que yo era la víctima, ¿no? Yo decía, es que si tú fueras más cariñoso o fueras más atento o estuvieras más en casa. Pero yo con mi silencio, o sea, era mi mejor arma, mi silencio. Dejaba de hablar, me enojaba, mis enojos duraban días. Yo le echaba la culpa a los demás, sí. Yo mi vida propia no la llevaba, o sea, no sabía que yo era pues responsable de mí misma, ¿no? Estaba esperando que el otro resolviera mi vida. Tenía mucho miedo a enfrentarme a esa vida. Te desresponsabilizas. ¿Qué opinas de esto, mi querido Kiwi? Qué bueno que los mexicanos se quejan, según yo. Porque yo vengo de un país donde quejarse del gobierno es motivo de muerte. ¿Sí? Para mí una buena queja es denuncia, hay que quejarse. El problema es cuando me instalo y hago de la queja una forma de ser, como ya se decía. Sí. Es aprobado que si se me cae una piedra en el pie y me quejo, baja el dolor. Claro que me quejo. El problema es hacer de la queja una forma de ser, que se limita solo a denunciar, sin anunciar, sin ser responsable, sin hacer algo. ¿Sí? Yo sugiero que la gente se queje. Claro. El problema es que no se queden ahí. Después de quejarse, ¿y ahorita qué hago con la queja? Que se den cuenta. Para mí la terapia sería ayudar a una persona a que se dé cuenta de sus quejas y que de sus quejas haga algo. Yo tengo una frase que utilizo muchísimo y se la digo con mucho respeto a todos ustedes. ¿Sí? El verdadero abono sale de la cagada. Después de quejarme, hago cosas mejores. Si después de quejarme hago algo con mi queja, a mí me parece eso lo ideal. Me parece muy bien. Tienes toda la razón. Pero porque sí, yo creo que es interesante retomar también lo que el testimonio nos estaba planteando, que es una queja en una relación de pareja, ¿no? Donde la persona habla de que quiere a la pareja más cerca, de que quiere más cariñito. Yo no sé, parece que ella tiene claro lo que no le gusta del otro.
Y creo que una manera de ir atravesando la queja a otro lado es saber pedirle al otro, ya no en términos de queja, sino en términos de una manera de comunicación. Oye, me gustaría pasar más tiempo contigo porque me la paso rico contigo, ¿no? Y yo creo que eso es válido, es un primer paso de dejar de ser quejosa para poder pedir en una comunicación asertiva, adecuada, en contacto con lo que me gusta, con lo que quiero del otro, porque yo creo que se atraviesa también en el tema de la queja que no tengo suficiente claridad de qué quiero yo para pedirle al otro. Es que sabemos lo que no queremos, pero pocas veces sabemos lo que queremos. ¿No? Entonces, si puedo conectarme con mis deseos, con la suficiente claridad como para ponerlo en una comunicación, pidiéndole al otro claramente, oye, incluso con el tema de la sexualidad, a mí me gusta tener relaciones sexuales de esta manera, yo necesito más jueguito para relacionarme antes de entrar a una relación coital. O sea, son cosas difíciles a veces de poner en palabras, pero si logro saber qué quiero, cómo ponerlo en palabras y pedirle al otro exactamente eso, yo creo que la queja se va convirtiendo en otra forma de comunicación, pero esto es un aprendizaje que tenemos que hacer. Pero también hay una dimensión, una estructura en la cual se da esta pareja. El mismo testimonio plantea al final que ella reconoce que está esperando que el otro la saque de ese lugar, lugar de pasividad. Sí. Y hay también una forma bastante fuerte y profunda de entender las relaciones humanas cuando se acaba el amor, y entonces las quejas empiezan porque hay un mecanismo de ejercicio de poder, de determinación del otro, de devastarlo. Entonces ya se genera una lucha de pareja en donde no solamente basta con la comunicación asertiva, sino tiene que ver también con otro tipo de procesos en donde están agarrados ya quién sabe de dónde, de ciertas formas de enfermedad, en donde ella se pasa quejando de la situación, pero muy pocas parejas se atreven a romper. Los dos. Bueno, los dos más los hombres. Oye, ya hay que decirle a Raúl. Yo creo que a mí me gustaría retomar esta parte, que es muy interesante, porque estamos viendo todo lo que se desea de aquí para adelante, pero no de aquí para adentro, ¿no? Y los deseos personales es la motivación de cada uno y lo que te va a llevar a ver que en tu enfrente tengas algo que no puedes lograr, como lo mencionaba ella, porque no está requiriendo de tus propios argumentos para ser tú y para poder llevar tú una vida individual, porque así somos, individuales, y después vida en pareja, ¿no? Si no, yo no sé, si yo no tengo el verdadero motivo de lo que quiero, de lo que necesito, ¿cómo le voy a decir al otro qué es lo que quiero? Solamente me voy a quejar, ¿no? Así es. La parte, me gustaría retomar esta parte en donde mencioné que puede ser desde muy micro, o sea, el deseo individual, el motivo individual, hasta el macro, hasta el motivo social, en donde a lo mejor si tengamos la razón de quejarnos, ¿no? De quejarnos y decir lo que no nos gusta. Pero ¿qué forma de quejarnos que no nos hace mover? Porque una cosa es que te quejes. Es una parálisis, es una ganancia secundaria, es una neurosis. ¿La queja sirve para moverse? Yo creo o para mover al otro. Hay una autora que se llama Mabel Burín que dice que es la primera forma de contraviolencia femenina. Y yo creo que es el primer paso efectivamente como reacción para salir de un lugar de opresión, de sometimiento y de inconformidad. Porque hay que tener cuidado con el concepto de víctima también. Una cosa es ponerse en el lugar de la víctima y otra cosa es que verdaderamente soy una víctima de la violencia del otro. Sí. Entonces, ¿cómo distinguir esa diferencia? ¿Cómo saber si una queja tiene que ver con una manera personal de ver la vida de una manera negativa y de no responsabilizarme de mi vida? Así es una queja producto de una situación de inconformidad que viene de una violencia. No, y de violencia, de violencia con riesgo de muerte incluso, y con situaciones de miedo, de ansiedad, de estrés, que en ocasiones ni siquiera la puedo poner en palabras, porque las víctimas, verdaderas víctimas de violencia, la mayoría viven en silencio, viven en silencio. Entonces, la primera forma de contraviolencia de una mujer para salir efectivamente de una situación de violencia es aprender a quejarse y poder decir
lo que le está pasando. Pero esto de la claridad y esto de cumplirse las metas y de ver qué desfase hay entre lo que yo estoy viviendo y hacia donde quiero llegar, es un proceso que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que irlo atravesando, ¿no? Jorge. Sí, bueno, estoy pensando que en el último punto que tocas, María, nadie nos educa a ponernos a pensar desde niños qué es lo que queremos en la vida. Y no me quiero desviar de tema, pero es importante mencionarlo. No sabemos tomar decisiones, porque por una parte desde niños se nos protege por no tener esta parte de conciencia y experiencia, pero se nos sigue protegiendo hasta que tenemos 18, 19 años o más años, en donde nuestros padres son los que deciden por nosotros, ¿no? Entonces, yo sí prendería estos focos ámbar, en el sentido de todo el aprendizaje que es necesario que tengamos como individuos para incrementar nuestro nivel de conciencia, por una parte, y entonces ya podernos, y vuelvo a la palabra, responsabilizar de nuestros actos. Evidentemente, si hay una gran distancia entre una víctima de una agresión, ¿no? a una persona que se victimiza porque le conviene, por ganancias secundarias. Sí. ¿Cómo lo podemos evaluar? Bueno, yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. Algunas son tristemente físicas y notables y notorias, y otras no tanto, pero sí debemos de, como individuos, yo me pongo del lado de la víctima que le gusta hacerse víctima, haciendo a un lado a esta persona que sí sufre de malos tratos. Poniéndome en ese lado, yo lo invitaría o la invitaría a que hiciera conciencia de qué hace de su vida y quién controla su vida, porque sí pudiera ser cómodo ser víctima de las circunstancias, pero nunca vamos a vivir nuestra vida. Pero hay dos dimensiones, rápido. Una de ellas es una dimensión inconsciente, en donde la víctima que se hace víctima no sabe que es víctima o por qué viene de su victimización. Okay. Y hay dimensiones imaginarias en donde socialmente están colocados ciertos grupos sociales como víctimas de cierto tipo de procesos de violencia. Entonces, el problema de la victimización tiene que ver hasta con la familia, como por ejemplo, las mujeres son víctimas desde chicas porque están educadas con mucha violencia, porque desde que nacen los padres las humillan, les dicen de groserías, los mismos hermanos las toquetean, salen a la calle y no pueden salir en paz, se suben en un camión y las toquetean, se suben al metro. Entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos hace tiempo es, ¿las mujeres se hacen mujeres por ese proceso de victimización o a pesar de ese proceso? ¿No? Entonces, ahí hay una serie de dimensiones inconscientes en donde las mujeres culturalmente están colocadas como víctimas y hay un proceso que tiene que surgir de las mismas mujeres para entrar en esa situación de desvictimización. Y a veces no lo saben, que eso es lo peor, Sí. ¿no? Hay varios comentarios acá en Facebook. Sí. Quiero hacer por ejemplo, de Verónica Cortés Hernández, porque me surge la pregunta entonces, Sí, sí. ¿cuándo eres una víctima y cuándo te estás quejando? Claro. Sobre todo en tu relación de pareja o familia. Verónica Cortés Hernández dice que está peleada en este momento con su pareja porque no le da lo suficiente económicamente ni a ella ni a sus hijos, que ellos incluso ya han dejado de pedirle estos recursos porque ya está harta. Que él es quejoso, pero que le hace una actitud muy pesimista porque cuando se requiere el dinero para conbeber, entonces allí sí hay dinero. Entonces, ¿cuándo eres víctima? ¿Cuándo estás quejándote? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo aprenderlo desde la infancia? Shabalala Vero Chávez nos dice que cuando vive uno con gente así, deja de ser feliz, que se quejen por todo y que es muy fastidioso, que lo que vas aprendiendo es a ignorar poco a poco a esa persona. Alejandra Inés Gómez dice que se consideraba así por un largo tiempo, pero la verdad que eso se dio cuenta, lo aprendes de tu familia. ¿Y en dónde está entonces la distinción de una persona que prefiere continuar con la tradición familiar, tal vez, de convertirse en una persona quejosa o decidir, yo no voy a hacerlo así? Y nada más unos últimos comentarios en Twitter. Nos dice Arfaxad Ortiz, yo me quejo de tener que salir para la oficina y no quejarme a gusto en diálogo. Pero nos puede seguir Esa es por una internet. buena queja. A ver, Kiwi. Sí. Para mí hay una diferencia entre ser victimizado y ser víctima. Sí, eso lo aprendí de Víctor Frankl. Víctor Frankl fue victimizado, claro que sí, pero él siempre se negó de sentarse en la silla de la víctima. Otra vez el tema de responsable. Sí. Asa decía, hay cosas que ni siquiera puedo cambiar, pero yo puedo cambiar la actitud y aceptar eso así. Hay momentos donde
mi paciente, vamos a imaginar un caso grave así de abuso de un hombre, de una mujer. ¿Sí? Claro que yo fui victimizado como abusado, pero sentarme en la silla de víctima, eso me parece como nuestro trabajo de que no nos quedemos. Que esa persona se queje, claro que tiene derecho porque siento que lo libera, eso le ayuda, lo libera. Tiene que hablar del dolor. Tiene que hablar del dolor, todo eso. Pero el trabajo es a un momento decir, según yo, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Sí? Acuérdense del dicho. Así es. Gracias. Y fíjate, aquí tenemos pues varios testimonios y aquí está mi Gaby, ¿verdad? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, gracias. A ver, bien. cuéntanos tú. Bueno, yo me quejaba en mi casa con mi hijo, con mi esposo, yo no veía, yo no sabía. Yo voy a una terapia de autoayuda a CEDAT y yo ahí me voy descubriendo y voy viendo que yo no estaba consciente de muchas cosas. ¿Tú no sabías que yo me quejaba? Que eras tan quejiche? Así es, ¿no? así es. Conforme me voy descubriendo y es como dicen, es un proceso de conocimiento mío más que todo. Sí. Yo me voy conociendo ahí, me voy viendo y me veo así, cuando me vi que yo me quejaba de todo, dije, caray, dije, esto no está bien, ¿no? Porque yo, cuando yo era niña, yo no me quejaba, yo no podía expresar. Entonces, esta parte de irme conociendo, yo he visto que necesitaba expresarlo. Y entonces, pues... La queja era la forma. La queja era una forma. Y también veo, o sea, ahorita escuchando a todos es una forma de lástima conmigo. Ahorita lo descubrí, ¿no? Y entonces dices, órale, ¿no? Y entonces yo he estado así en esta parte de conocimiento mío. Trabajándolo. Vamos a una pausita, déjame interrumpirte, pero ahorita regresamos y seguimos platicando porque me gusta mucho eso de que te hayas dado cuenta y quiero saber cómo se le hace cuando te das cuenta para no quejarte. Cuesta mucho trabajo no quejarse, lo digo por experiencia. Vamos a una pausa y regresamos. Quizá obtenga ganancias secundarias, es decir, reconocimiento, que la vean. Muchas veces sí, porque pues se la creen, pero pues a la larga siento que eso ya se crea un hábito. Que la gente le tenga lástima, ¿no? Pues nada, en realidad yo no pienso que gane nada, ¿no? Seguir sufriendo. Pues no, realmente no obtienes nada de querer hacerte la víctima. A fin de cuentas siempre se va a dar cuenta, ¿no? De la gente de qué papel estás jugando. Una vez llegada la desgracia, de nada sirve quejarse. Esopo, fabulista griego. Bueno, pues estábamos hablando con Gaby acerca de cómo dejar de quejarse, cómo ella pudo darse cuenta de que era una quejiche de primera. Y entonces, ¿cómo dejaste de quejarte? Aparte de ir a la terapia, o sea, en lo práctico. Pues así, lo práctico es que como fue un conocimiento mío, yo fui viendo a expresarme. O sea, ahorita expreso mis emociones porque yo no las expresaba. Fue poco a poco. No, ahorita te voy en ese proceso de ir expresando lo que yo siento. A mí me ha ayudado mucho eso. También yo veo que harté a mi familia, ¿no? A mi esposo y a mi hijo los harté. Y entonces verle las caras decía, bueno, ya no. Y entonces sí pude ver todo ese cambio que los harté. Y entonces yo digo, a ver, Gaby, fue cuando yo tomo la terapia, me voy conociendo, me hago responsable, porque tampoco me hacía responsable de lo que yo sentía, ¿no? De mis emociones, entonces voy descubriendo todo eso. Todo lo que dijeron es lo que yo voy descubriendo, la verdad es lo que yo ahorita estoy descubriendo en mí para irme sintiendo más tranquila, claro. Más que todo más es eso. Más en paz con uno mismo, también más congruente, ¿verdad? Así es. Oye, y por acá, bueno, don Armando, vengas para acá y lo cambiamos para allá. Estábamos platicando también hace un ratito con el señor Armando, ¿verdad? Y en su caso fue... ¿Qué bueno, pasó? A partir del año pasado, en febrero 14 del 2012, precisamente el Día del Amor y la Amistad, me informan que había terminado mi ciclo laboral en una compañía importante que es la hidroeléctrica La Yesca, es una obra internacional. ¿Y qué pasó? A partir de ahí he empezado a buscar trabajo, tengo mucha experiencia en cuestión, soy técnico mecánico diésel. He metido bastantes currículos en diferentes distribuidoras de
maquinaria. ¿Y no pudo encontrar No trabajo? he podido encontrar porque me dicen que por mis 56 años ya estoy viejo, que ya no sirvo. Entonces no sirve nada mi experiencia, no sirve nada la capacidad que tengo. Soy reconocido por managers estadounidenses, alemanes, de las diferentes marcas que se distribuyen aquí en México. ¿Y eso le ha traído consecuencias en su vida personal Sí, también? con mi esposa, con mis hijos, ¿Qué obviamente. dice su esposa? O sea que ahorita económicamente pues estamos muy mal. Se queja. Se queja ella. O sea, obviamente me dice, oye, ¿cómo va a ser posible? Y tus reconocimientos y todo, a las certificaciones que acudiste, vamos, ¿dónde quedó todo? O sea, todo eso se cayó, se perdió. Y entonces todas estas cosas económicas tienen repercusión en la vida de pareja. Sí, obviamente estamos ahorita a punto ya de hasta de divorciarnos. Después de 37 años de casados, estamos a punto de divorciarnos por lo mismo. Porque ella me dice, bueno, pues, ponte a arreglar carros. O sea, fui con el doctor Mancera, le escribí una carta, le dije, oye, échame la mano. O sea, en el metro, en eso, pero resulta que los sindicatos son los dueños de... No, bueno, y eso. además... Ya es muy diferente, ¿no? Pero también al presidente. Y en ese tipo de casos, como el de don Armando, María, Sí. ¿qué pasa aquí? O sea... Pues lo que pasa es que las crisis sociales sí están afectando las crisis internas de las personas. O sea, tenemos situaciones donde ya no es ni la formación ni la capacidad de la persona, sino las oportunidades reales que tiene en el campo de trabajo, el mercado de trabajo. O sea, el modelo económico que tenemos está haciendo que haya una serie de crisis que influyen con tensiones, y en el caso de los varones sabemos que como proveedores su identidad se sustenta muy profundamente en este rol de proveedores. Entonces la autoestima y bueno, la situación de sobrevivencia real para la familia, ¿no? Hay toda una mezcla, por un lado, cómo afecta su identidad, por otro lado, cómo en la familia se está viviendo esa carencia. Creo que es una situación difícil que sí te va a llevar a quejarte. O sea, quejarte del sistema, quejarte de los patrones, la patronal, quejarte de que no eres una persona que tiene caducidad. O sea, las personas no caducamos, tienes una serie de experiencias incluso que pueden sobrepasar a los jóvenes. ¿Qué hacemos con esto, no? Y mira, María, justamente ahorita de lo que están hablando y de su situación, don Armando, tenemos un testimonio, conoce a Héctor Suárez. Bueno, pues Héctor Suárez nos habla precisamente desde otro punto de vista, porque él dice que no nos estamos quejando lo que deberíamos de quejarnos con respecto a la situación social. Vamos a ver qué dice Héctor Suárez con respecto a la queja. Si me permite, yo creo que estos chamacos, como al que estamos juzgando, habría que abofetearlos antes, meterlos en cintura, para evitar que expongan a la sociedad y a su propia familia. Si algo tiene el pueblo mexicano es no quejarse. Está de rodillas siempre, que se quiten las rodilleras y que aprendan a hablar y a quejarse, pero todos tienen miedo. Es un país en donde no hay una cultura de reclamo, no la tenemos. Simple y sencillamente vete a un súper, hay 24 cajas, trabajan 2 y hay una cola enorme y nadie dice nada. Vas a un restaurante, dan un pescado pasado, apestoso, y la gente se lo come por pena. Y así, y el que te va a pasar la cuenta no se va a tocar el corazón para cobrarte. Pero no reclamamos, estamos inmersos, preocupados por ver si gana el Guadalajara, el América, el Cruz Azul o el Pumas. Y las señoras, pues, aplastadas viendo tele. Y los políticos, bien, gracias. ¿Qué impresión tuvo el fiscal? A mí me pareció que era muy bueno. Digo, esa manera de tratar los puntos, 1-1, ¿no? Pero a todo el mundo le da pavor, le da miedo perder su trabajo, perder su seguridad económica, lo cual respeto,
pero pues hay que tener valor para hacerlo, ¿no? Yo también tengo familia y tengo quien arriesgar. Arriesgo a mis hijos, arriesgo mi economía. Pues por eso estoy sin trabajo. ¿Le parece bien? ¿Qué le parece? Que por haber dicho todo esto y por haber tratado de echarle la mano y de concienciar a la gente de que todos nos tomemos de la mano, hagamos una cadena humana de amor para salir adelante, pues no nos unimos. Solamente en la desgracia nos unimos y eso para la rapiña. ¡Qué vergüenza! Pero eso somos. Y si pasan que nos pasa de hace 30 años, no perdería ninguna vigencia, no hemos cambiado nada. ¡Qué doloroso! Pues fíjense qué interesante punto de vista. Vamos a entrar a hablar de él, pero queremos también cerrar un poquito con Armando y yo les quisiera pedir a Kiwi y a Angélica que si le pueden dar alguna herramienta emocional, por lo menos, con respecto a su problema. Kiwi. Te entiendo, Armando, entiendo como cuando uno está así frustrado, se le llena en su garganta ganas de gritar. Si hablabas del licenciado Mancera, del presidente, ¿sí? Me estaba preguntando, ¿y qué hace Armando con lo que trae aquí? Derechos laborales. Entonces yo pediría ir a la selva Popocatépetl, gritarle, inventarle lo que quieras a todo el mundo, algo así. Siento que nuestra vibración, nuestra garganta necesita esa, por lo menos desde mi cultura, eso es una queja reconocida culturalmente. Ir a la selva durante un día y gritar y como una primera manera de esa queja que salga. Y segundo, yo eso aclararía después, eso sería tu responsabilidad, ¿sí? A encontrar cómo, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Pero yo te sugiero esa primera manera como de mandar a todos, o sea, ahí donde te dije. Claro. Así. Pero sin que sea personal. Apelar su mandarina en gajos. A mí yo quisiera hacer una reflexión muy profunda. Tuvimos dos casos, la señora, con todo respeto, el señor, en donde sus motivos de queja son completamente diferentes. La reflexión para él sería, ¿qué pasó durante todos esos años que nada más fungió como proveedor y ahora la familia no está al rescate? Los vínculos solidarios. ¿En dónde están los vínculos? Y la palabra lástima, ¿no? Lástima es una palabra muy fuerte para un ser humano. Sí. Lástima es quererse, a lo mejor no quererse y cuando se quiere con dolor, sin consuelo. Los motivos personales de cada individuo, tanto sociales como económicos, culturales, laborales, tienen que ver también con un entorno propio, íntimo, que eso es muy importante que nosotros, que somos profesionales de la salud o que somos expertos en violencia doméstica, por así decirlo, lo digamos al público. La lástima es lo que provoca la queja y lo que provoca que yo me queje con el de enfrente y que crea que el de enfrente tiene que resolver mi vida. Ajá. Yo difiero con Héctor Suárez en donde dice que nosotros somos un país de que no nos quejamos. Sí nos quejamos, no nos levantamos, no hacemos, que es muy diferente a no quejarnos. Yo creo que hay un sistema represor. Y yo creo que sí hay grupos sociales que nos han dado históricamente un ejemplo de que cuando la gente se levanta, se organiza, la reprimen y viene una violencia extrema. Sí. A mí me hicieron una entrevista hace algunos años sobre la situación que se estaba dando en México y me decían reporteros norteamericanos, ¿por qué los mexicanos, con lo que les está pasando, no se han levantado ya y pudieran detener esto que está pasando en su país? Yo decía, sí nos hemos levantado, hay organizaciones sociales y varias comunidades en diferentes estados del país que se resisten, que se arman, que salen a la calle, que toman retenes, que están haciendo acciones muy directas y son reprimidos violentamente. Totalmente. Actualmente existen en nuestro país 80,000 asesinados del sexenio pasado, ¿verdad? Que la gente no ha podido redimir, que no ha podido salir a la calle por miedo a que le pase lo mismo. Seguimos teniendo tumbas clandestinas en Durango, que por miedo el Estado mexicano no ha destapado, porque eso va a ser una guerra civil. Sí hay resistencia y sí hay gente que se organiza y tiene acciones. El problema es el miedo y el terror de generar esas acciones, porque con el Estado mexicano y con las formas de represión, la gente no quiere salir a la calle y mete esa queja
que puede ser una protesta social a su casa, abajo de la mesa, abajo de las sillas. Claro. Y creo que eso es algo que está también deteniendo muchos conflictos emocionales en las mismas familias, ¿no? Muchas de las quejas que se generan en la familia de manera cotidiana, de manera neurótica, que en eso se portan, tienen un trasfondo cultural e histórico, un trasfondo social. No solamente es una cuestión emocional entre padre e hijo o entre mujer y esposo, sino hay un contexto social que está generando también ese tipo de queja que se desvincula, que se cotidianiza, que se vuelve insoportable. Pero también hay un proceso cultural grupal en las familias en donde hay una colocación de quién se tiene que quejar, hay una depositación de rol. Por eso a veces no lo queremos escuchar porque está jodiendo demasiado, pero está hablando por todo el grupo familiar que también está angustiado, que también tiene miedo, que también no soporta esta sociedad y que de pronto la señora o la vecina o quien sea se está quejando, entonces no queremos que esas quejas porque molestan y nos tocan el inconsciente porque en el fondo también nosotros quisiéramos quejarnos de una manera mucho más fuerte y mucho más angustiante. ¿Es lo mismo queja, denuncia, protesta? Creo que son diferentes procesos. La queja tiene que ver con lo que hemos estado hablando, con una posición personal, psicológica, profunda, con una historia familiar, con una biografía, con una colocación en la familia. La demanda creo que tiene que ver ya con un proceso civil, social, de ciudadanía, en donde la gente puede armar ya una organización para ir a quejarse a cierto tipo de lugares. Tenemos el caso de Javier Sicilia, ¿no? Tenemos ese caso en donde a partir del asesinato de su hijo se genera una protesta social, una demanda que finalmente no se ha logrado mucho, pero sí hay mucha gente que volteó a ver a las víctimas, a las víctimas de esta violencia, de esta guerra. El otro tema es los ministerios públicos, las instituciones sociales que están completamente quebradas y que cuando uno denuncia civilmente, a veces lo vuelven a revictimizar o la violencia se revierte sobre el que denuncia. O autoridades que no escuchan porque no les interesa. Por ejemplo, ahora se está demandando el alerta de género en el Estado de México por el tema de la cantidad de mujeres asesinadas con los feminicidios, que son un problema real en todo el país, y el alerta de género no se ha aprobado. Entonces, hay movimientos sociales, hay reacciones que están muy sensibles a lo que está pasando con la población, pero hay autoridades que por conveniencia e intereses no quieren responsabilizarse y generar respuestas. O sea, la alerta de género es una manera de focalizar y de aceptar que en ese lugar se están cometiendo asesinatos de mujeres periódicamente, asesinatos en serie, asesinatos de mujeres con ciertas características, y hay una negación de la problemática. ¿Por qué? Pues porque son autoridades que no han podido resolver todos los problemas sociales que les corresponde resolver. Tendrían que meter presupuesto, en vez de destinarlo para las votaciones futuras, para que la gente comprar votos, destinarlo a problemas que la población está sintiendo como realidad, están viviendo. Es una realidad la que vivimos, la verdad, dolorosa, triste, dura, difícil, que permea, como lo acaba de decir Raúl, en la vida cotidiana, en la relación de pareja, en la vida no solo personal, sino en la vida y en nuestra relación con los otros. Sí, porque a lo que están ellos mencionando brevemente, entonces, lo que sucede en una familia que es uno el que se queja y es el que se convierte en el chivo expiatorio de la familia, entonces los líderes que se quejan allá afuera, los pequeños grupos, ¿serían esos quejosos? Ahorita lo contestamos, vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. Si lo ves desde la teoría de grupos... Quien se empeña en buscar defectos los encuentra hasta en el paraíso. Thoreau, poeta y filósofo estadounidense.
ya regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros. Estaba muy interesante la plática y a pesar de ese coraje de la pausa, siguen aquí, así que qué bueno. Bueno, llamadas telefónicas. Jerónimo Rodríguez de Cuautitlán Izcalli. Me parece que las personas que más se preparan académicamente son las que más se quejan. Vemos lo demás desagradable o bien hacemos menos a la gente y los etiquetamos como más tontas, etcétera. Marco Gómez Farías Pimentel de Cuernavaca, en el estado de Morelos. La queja es un incidente en el que alguien advierte el obstáculo y el obstáculo no es algo negativo, es una guía para llevarnos por el camino que tenemos que ir. Otra llamada, Berta León de Benito Juárez. Si no se queja la gente que sufre, entonces los abusadores serían más crueles. Otra llamada, también nos dice un anónimo. Soy taxista y yo me quejo de las autoridades porque en una ocasión un oficial dentro del aeropuerto no me dejó recoger a unos pasajeros solo porque él así lo quería, agrediéndome e insultándome, así como el abuso de los oficiales de tránsito que son muy corruptos y de las irregularidades que existen en los taxis fantasma. Nosotros que sí estamos en regla tenemos que pagar impuestos a diferencia de los demás o de los taxistas que no lo han hecho. Elsa Martínez Barrón de Iztacalco. Una queja también te conlleve a una frustración e impotencia. Es un síntoma de decepción y angustia, la cual te sumerge a la depresión de inconformidad que se hace vivir en constante búsqueda de cómo resolver tu queja, ya sea por medio de la plática o un ejemplo. En este caso, mi queja es para el gobierno, ya que nos ha sumergido en un acto de violencia, falta de trabajo y de incompetencia a su propio desempeño. Y en ese sentido, en el bloque anterior yo me quedé con dos comentarios, uno que hacen en Twitter y otro en Facebook, y es que con respecto a lo que decían tanto Raúl como María, Jacel Volpe dice, a cualquiera que trabaje en el gobierno yo lo reto a que viva con el sueldo mínimo. Y otra es, esta es una causa, como la que nos decía Armando hace rato, con especialidad en su trabajo, pero la gente que no tiene una especialidad y que tiene que sobrevivir con este sueldo, en verdad es muy complicado. Y el comentario que les decía de Facebook, Yolanda Bravo dice, pues deberíamos hacer más uso de las quejas y sugerencias, porque a veces no nos quejamos y vivimos reprimidos desde el servicio que nos otorgan incluso en un restaurante, que nos parecería como una queja absurda, pero creo que se comienza a formar una cultura de la queja. A ver qué opinan los especialistas después de esto. Continuamos. Quejamos porque es una condición, algo que sucede que no es lo que esperaba. Hay una reacción normal de que la persona se queja. ¿Sí? Se puede convertir una forma de vida en una manera de comunicación y en un sentir cotidiano de malestar, de frustración. ¿Por qué no aceptamos la vida tal y como es? ¿Por qué es éticamente inaceptable? Que hay un proceso de sufrimiento, hay una construcción de la fantasía de por qué sufrimos, hay un proceso neurótico del quejoso y también hay una asignación del rol. Que la queja se ha vuelto el deporte nacional desde hace varios siglos. ¿Qué tan responsables somos o qué tan víctimas nos hacemos de las supuestas circunstancias o de las circunstancias reales que nos rodean, ¿no? El ser quejoso es un aprendizaje, definitivamente. Okay. La frustración que el mexicano puede ir sintiendo día con día desde que nace. Para mí una buena queja es denuncia. El problema es hacer de la queja una forma de ser. Las quejas empiezan porque hay un mecanismo de ejercicio de poder, de determinación del otro, de devastarlo. El ejercicio del poder y también en las relaciones de pareja. Eso ahorita lo vamos a profundizar un poco más. Verónica Ramírez dice, en casa lidiamos con los comentarios de mi papá que siempre son negativos. Se queja de que paga mucho, de que no hay dinero, de que no hay trabajo, etcétera. ¿De qué es hombre? Pati Suárez dice, es horroroso ver a la gente haciendo cosas que no están bien. Dice, yo me quejo de la gente que tira basura, que no levanta la suciedad de sus mascotas. En fin, me dice, son varias cosas por las que yo me siento agredida. Es difícil dejar de observar estos hechos. ¿Cómo dejar de quejarse ante estas cosas? Verónica Villasana, creo que más bien es enseñar desde pequeños a no quejarse. Si como adultos nos quejamos frente a los niños, crecerán haciendo lo mismo. Beatriz Casas dice, la solución a este tema sería la asertividad. Y Maricela Arnold dice, el que se queja de todo no es feliz consigo mismo. Quéjate por lo que valga la pena y no por tantas estupideces. Pues tú, mi querida Carolina, ¿de qué te quejas?
Mira, yo me quejo, ahí sí, me quejaba antes, ahorita ya no tanto. Ahorita la que se queja es mi hija y mi esposo que se queja del tráfico. Si salimos se queja del tráfico, de que se le atravesó a alguien, de que tiran basura, de que vivimos en un pueblo así asado, ¿no? Entonces yo lo que he aprendido es eso. Sí hay que quejarse, pero a veces la queja, aparte de que se te vuelve un estado de vida, porque a veces ya no te quejas de lo que te pasa a ti, sino de lo que pasa todo a tu alrededor, así sea cualquier cosa, ¿no? Te hace como víctima. Yo antes me quejaba de que mi esposo no me daba tiempo y todo, y yo la verdad lo que aprendí es que vives horriblemente, vives mal, porque te sientes mal. Cuando empiezas a entender que tú debes vivir bien porque así te debes de sentir, creo que hasta se deja uno de quejar tanto, como que acepta ciertas situaciones y es tratar de hacer algo. Pero a ver, aquí estás tratando algo que quiero preguntar. ¿Se trata de aceptación? Es decir, si a mí no me gusta que tiren basura y no me gusta que esté tirado afuera de mi calle y no me gusta lo que está sucediendo, ¿se trata de aceptarlo? Yo creo que para no quejarme. Yo creo que ese es el mal que sufrimos culturalmente, que todo lo aceptamos y que no hacemos patente lo que en realidad deseamos o lo que nos parece ética o moralmente correcto, ¿no? Me voy a atrever a leer algo nos escribe Eusebio Ortiz. Cuando desaparecen las quejas, también desaparece la desdicha, ya que ésta existe con la queja. Está enganchada a las quejas y a una mente propensa a quejarse. Yo considero que tenemos unos paradigmas culturales muy, muy arraigados y haciendo uso de lo que comentaba Kiwi hace rato, basado en Viktor Frankl, es muy importante sí entender que cuando somos victimizados tenemos un proceso de duelo, sufrimos algunas circunstancias, sin embargo es importante buscar la forma de salir de la silla de la víctima y vivir el resto de nuestras vidas quejándonos en lugar de, y lo platicábamos fuera del aire, o lo comentaba yo fuera del aire, en lugar de hacer externo mi manera de pensar, externarlo, comentarlo y no dejarme, que es diferente a estarse quejando constantemente. Pero, exactamente, pero en el caso simple que estamos diciendo, supongamos basura. que nos molesta que alguien tira la basura afuera en la calle de tu casa y tú te quejas todos los días. ¿Qué es ser asertivo? ¿Qué es no quejarse? Hay que buscar su coche y poncharle las llantas. Voy y recojo yo la basura. No, hay que hacérselo ver a la persona que no está actuando como debe de ¿Sí me actuar. entiendes? O sea, bueno, ¿dónde está mi ahí responsabilidad? sería la determinación de cada individuo, ¿no? Finalmente, si están tirando la basura y a mí no me gusta, lo primero que tengo que hacer es actuar sobre mí mismo, ¿no? Yo no tirar basura, yo educar a mis hijos para que no lo hagan, yo barrer mi calle, yo limpiar mi casa, etcétera. O sea, actividades pero si que era están quejarse en alcance, con el vecino, porque tiene que ser al alcance de uno. Si yo me voy por la calle diciéndole a todo el mundo que no tire basura, pues probablemente la gente no me va a ver como algo normal, porque lo normal en determinada cultura como la nuestra es tirar basura. Tú vas en el coche y vas viendo cómo van tirando y sacando, limpiando hasta su cenicero, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde tengo yo la función? ¿Hasta dónde tengo yo la participación? Y hasta dónde yo puedo violentar la situación, que sería otro riesgo, ¿no? A ver, Kiwi. Sí. Kiwi se nos va a ir temprano porque tiene una cita, entonces hay que Así aprovecharlo. No se trata de aceptar que así está bien. No. No se trata de aceptar que don Armando perdió trabajo y está bien. No. Se trata de aceptar que así es. Y según yo, cuando uno acepta que eso es, mi esposa es esta, mi esposo es este, claro. y cuando uno acepta que la realidad es así, según yo, uno encuentra formas de lidiar con eso, desde quejarse, lo que llamamos aquí siento positivamente con esa persona, desde yo hacerlo, desde yo iniciar a influir en programas de educación. Para mí es aceptar que hay cosas que son así. ¿Sí? No que está bien. Aceptar esto es liberador. O sea, no por eso permitirlo. Sí. No es permitir. Para mí, cuando uno acepta que eso es así, uno se libera, uno se abre la mente, uno encuentra manera de hacer qué puedo hacer y qué puedo involucrar a otro a hacer con esto. Pero acá no estoy de acuerdo. Entonces, la queja sería una forma de comunicación, a lo mejor errónea, porque no sabemos pedir lo que queremos. Y aparte, lo que queremos no está en el otro, está en mí mismo, ¿no? Entonces, ¿sería una forma de comunicación errónea la queja? ¿Mi pregunta? Sí.
No, yo creo que estamos transmitiendo algo correcto, que la queja es necesaria. Lo vuelvo a repetir, es una primera forma de contraviolencia. Yo creo que el auditorio lo está entendiendo así, y es importante. Pero no, es un lugar que puede ser tedioso en el tiempo si nos quedamos fijados a la queja. Entonces, hay formas de salir de ahí por nuestro propio bien y por el bien de los demás. Ahora, yo quiero retomar el tema de la basura. Yo creo que hay responsabilidades que nos tocan y hay responsabilidades que les tocan a las autoridades. Y a veces como ciudadanía estamos asumiendo una cantidad de responsabilidades porque no conocemos nuestros derechos o simplemente porque hay autoridades que no reaccionan ante lo que les toca. Y eso nos genera un sentimiento de impotencia terrible. Creo que sí tendríamos que ver entonces en el contexto social, o sea, ¿qué es eso pequeñito que yo sí voy a poder hacer para resolver lo que está pasando? Porque yo estoy de acuerdo con Kiwi de que la realidad me duele y la tendría que aceptar, pero tampoco quedarme ahí. O sea, la transformación social es una situación de lucha que nos mueve y que ha movido al mundo, al planeta, para cambiar lo que no queremos. Y en esa cuestión de queja, creo que sí se necesita autoorganización. Hay cosas que tú no puedes hacer solo, echarte la bronca tú solo, pero sí se necesita sensibilizar a la gente y autoorganizarse. Las redes Tenemos sociales, que partir de pequeñas células de autoorganización social que empiecen a cambiar y a mover este mundo, que no se quede en la queja, pero también hay que colectivizar cierta normatividad, cierta forma de ver el mundo, cierta forma de transformar esas realidades, porque el tema de la basura que tú señalas, por ejemplo, es un tema central en este país y en esta ciudad. Sí. Y mientras la gente no se autoorganice en sus propias colonias, en sus propios unidades habitacionales, para que más o menos exista un cierto respeto al otro, porque estamos hablando también de que la queja tiene que pasar por uno mismo en una especie de autotransformación de cierto tipo de criterios y de actitudes, pero también se nos ha olvidado mucho el problema del otro. Total. A veces el otro no existe para nosotros, entonces nos podemos estacionar en doble fila, podemos tirarle la basura en su casa, porque nada más existimos nosotros, estamos solos en el universo. Por el carril. Cuando no pensemos en que existe el otro, la autoorganización va a surgir de una manera muy interesante. Pero no solamente es un problema personal, es un problema de la colectividad, es un problema de las organizaciones, es un problema de las instituciones, es un problema del Estado. Sí. ¿Y qué tanto, así es. ¿Y qué tanto supongo el quejarnos nos compromete y nos responsabiliza? Porque evidentemente si nosotros señalamos o nos quejamos de la falla de mi vecino, del de enfrente, también él puede quejarse de lo que yo estoy dejando de hacer o haciendo mal. Y es que García Sus nos dice que como todos, que cree que la mayoría de las personas prefieren no quejarse para no meterse en problemas con nadie y algunas las hace conformistas. Pero evidentemente. Surge este señor que se llama Don Benito Juárez con su lema, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Sí. Se nos olvida algo tan sencillo y tan simple como lo que dijo este señor que fue presidente del país, ¿no? Vamos a ver, tenemos un sondeo en donde precisamente nos fuimos a la calle a preguntar qué es lo que más les molesta, cuál es la queja que tienen más frecuentemente. Veamos cuál es. La queja que más me molesta acerca de esas personas que básicamente se quejan es que no tienen un poquito de amplio criterio, ¿no? Regularmente son muy exigentes. No, tengo unos conocidos así de la escuela que según ellos muy rebeldes, muy anarquistas y así, y se quejan de la política y de que estamos según muy fregados, pero ellos no hacen nada. No van a la escuela, se van a tomar. Entonces es lo que a mí me molestaría, por así decirlo. Sería mi queja de los que se quejan. Sí, bueno, las personas que se quejan de todo, bueno, pues es un poco de rollos existenciales, ¿no? Pero sí hay que quejarse de lo que se debe uno de quejar, ¿no? Hay problemas que sí nos aquejan y hay otros problemas que de verdad no tienen sentido, ¿no? Pues sí, incluso a veces conmigo misma, o sea, digo, bueno, te estás quejando, pero no haces nada. Entonces, pues más vale no quejarse y ponerse a trabajar en lo que, para, pues no sé, solucionar lo que necesitas solucionar. Pues un tema bastante complejo este de la queja, porque como podemos ver, tiene muchos lados, tiene muchas cosas. Tú querías decir hace un momento algo, Kiwi. Así es, sí. ¿Qué? Quería regresar a la palabra de responsabilidad. La palabra responsabilidad viene de la palabra dar una respuesta. Sí.
Para mí, el primer camino para dar una respuesta es aceptar. No estar de acuerdo, aceptar. ¿Sí? Para mí, quien no acepta no da una respuesta asertiva. ¿Sí? Claro. Aceptar que, eso, por ejemplo, en Congo, aceptar que no tenemos gobierno, no hay gobierno, es aceptar eso. No estoy de acuerdo con eso, no hay gobierno. Desde eso, yo estoy haciendo desde México mi responsabilidad con Congo. ¿Sí? Y estoy involucrando muchas personas ahí, sí. Para mí, la aceptación es el primer paso. Lo quisiera decir así. Uno se queja porque es una reacción. 2, uno se queja con conciencia. Se queja, y ahí entonces puedo decir, voy a hacer esta queja que va a ser una demanda, va a ser una denuncia, ya con conciencia. La indignación, los indignados en España, así un movimiento. Es, va a ser una queja con conciencia. Y de ahí me doy cuenta de cuál es la responsabilidad mía, la responsabilidad de mi comunidad, y voy a meter. Quería decir, la palabra responsable significa dar respuesta. Muy bien. Una pausa rapidísimo y regresamos. Llámenos, comuníquese con nosotros, porque esto se está poniendo muy interesante. No se vayan. ¿Alguna vez has escuchado la frase mujeres juntas ni difuntas? Ándale. ¿O las mujeres son sus peores enemigas? ¿Esto pasa o en realidad son mitos? Son mitos. No es cierto. Es que ese es el tema de la próxima semana. Vamos a estar hablando precisamente de eso, porque lo que queremos averiguar es si es verdad o es mentira que las mujeres no podemos estar juntas, que no podemos trabajar juntas y que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. ¿Tú crees que sí? Yo creo que no. Incluso hay un término que se llama sororidad, que tal vez para no todo el mundo... Bueno, lo van a descubrir el próximo miércoles, para eso los invitamos. ¿Y eso lo hacemos los hombres o las mujeres? Eso lo tendríamos que hacer los seres humanos. Ok. No solamente los hombres o las mujeres. Podría tratarse de un asunto de género, pero no necesariamente. ¿Qué es lo que se puede hacer a favor de las mujeres y de los hombres? Bueno. Claro, y además las mujeres nos organizamos mucho, somos muy proactivas, hacemos muchas cosas, pero hay por ahí quien dice que prefiere trabajar con hombres que con mujeres. Vamos a ver si es cierto o no esto de la rivalidad entre mujeres la próxima semana a las 9:30 en Diálogos. 53 41 11 93 y 53 41 46 87 para apartar tu lugar. Así es, vengan al estudio. Y mientras tanto, vamos a ver lo siguiente. Nosotros recibimos de parte de nuestros radioescuchas, y yo también a través del correo electrónico por algunos artículos que publico, una verdadera cascada de quejas, ¿no? Podríamos decirlo así, de todo tipo, en todos los sentidos, algunas que mueven a la acción, otras que simplemente son un acto de denuncia y punto. Es sorprendente todo lo que la gente tiene que decir, digamos como un acto de denuncia en relación a las autoridades, en relación a la ley, en relación a las instituciones, en relación a los personajes en lo particular, a los procesos burocráticos, son de toda naturaleza, de todo tipo. Y luego viene el otro tipo de quejas, ¿no? En donde, bueno, si tú acudes ante un ministerio público a presentar una denuncia, pues normalmente te estás quejando de algo que sucedió, que consideras que te agravia y que la autoridad tiene que tener una participación y tratarlo de resolver. Hasta las quejas airadas, las quejas, digamos, basadas en el desencuentro, en el despropósito, que a veces son simples acusaciones, pero que también son, digamos, una muestra de descontento, ¿no? De frustración a veces de la autoridad, justamente porque no encuentra canales. Lo que diría yo en términos generales en relación a la queja es que el sistema legal en su conjunto tiene a la queja como uno de sus pilares. Es decir, la queja constituye una parte esencial, fundamental, del proceso de administración de justicia y es atendible en todos los órdenes. Yo diría, bueno, ahí no nos podemos meter en la vida de las personas ni hacer recomendaciones, ni soy psicólogo, pero sí me da la impresión, o por lo menos yo en lo personal, prefiero que alguien venga y me diga, oye, no estuve de acuerdo con esto, o en una atención profesional, o en un asunto hasta personal, no me pareció tu manera de actuar por estas razones y creo que debió haber sido o pudo haber sido de otra manera, y ojalá lo corrijas, a que sea mal vista, a que no se diga, y entonces caemos en estos terrenos de interpretaciones, de valores éticos bastante distorsionados, en donde sancionamos como sociedad a la gente que se queja, a la gente que se manifiesta, cuando es un acto de pluralidad, ¿no? Es un acto de hacer valer nuestra visión de las cosas, y si se conduce en la forma adecuada, pues yo creo que tiene un alto valor.
Y en la parte jurídica, fundamental, es esencial la queja. O sea, no podríamos vivir sin ella, no deberíamos vivir sin ella. No podríamos vivir sin la queja o no deberíamos vivir sin la queja, nos dice este especialista. Y hablando de eso, Susana Martínez Hernández de la Venustiano Carranza dice, yo me quiero quejar que nunca pasan mis llamadas. Quiero quejarme además de Sedesol, que a los 60 y más les dan solamente 1,000 pesos al mes. ¿Cómo hacen batallar a los viejitos? Da tristeza. ¿Cómo estamos esperando que nos den nuestro dinero? Porque además dice, es nuestro dinero. Minatitlán, desde el maravilloso estado de Veracruz. Hay muchas razones para quejarse, pero lo mejor es accionar y cambiar lo que no nos gusta. Por esta razón quiero participar al aire con mi testimonio. Hay que proyectar la vida que queremos, la imagen que deseamos dar y trabajar para lograrlo. Todas las mañanas agradezco el tener casa, comida, hijos, salud. Vivo en Minatitlán, donde hace mucho calor. Yo disfruto totalmente del clima y he aprendido a pasarla bien en un clima tropical. Leticia, todo el tiempo me estoy quejando. Tengo un pequeño negocio y me quejo que mis hijos no me ayudan. Del trabajo que tengo, al final me gusta lo que hago, pero me abruma. No pienso que soy víctima de las circunstancias por haber pasado varias situaciones, pero a veces siento que es demasiado. ¿Hasta dónde es demasiado? Y saber si te estás quejando o no, o permitiendo demasiado. Yo creo que hay una conciencia en una persona adulta congruente con su forma de pensar, sentir y actuar, que nos puede explicar de manera individual, de manera interna, si estamos jugando un juego para obtener cosas a la hora de quejarnos, o si no entendemos por qué nos viene esta queja constante. Y bueno, retomo lo que decía Kiwi, ¿no? Puedes haber sufrido algunas cuestiones, entenderlo, dolerte de esto, pero salir adelante, ¿no? Moverte de ese espacio de victimización y salir adelante. Oigan, ¿quejarse es ser negativo? ¿Tiene que ver con ser pesimista? Habría dos tipos de queja, ¿no? La queja es una forma de reconocimiento de un problema que voy a llevar a un buen puerto, a resolver, y quejarse es una conducta generalizada de un aprendizaje de queja, de no estar de acuerdo en todo lo que vivo y en todo lo que soy, y constantemente estar hablando sobre queja. Nada más, o sea, repetir y repetir. Yo creo que la queja es consustancial al ser humano. No podemos dejarnos de quejar. Así es. Porque es reconocer que algo está mal, que no todo está bien como quisiéramos, porque es desidealizar esa realidad que tú esperas que te llegue por obra y gracia del Espíritu Santo y que no se da, y que te implica una acción, una transformación del mundo, la invención de otra forma de insertarte en las cosas que no te gustan. Si la queja, creo que no podríamos ser ser humano. Es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de los seres humanos. Y también va a depender muchísimo del temperamento y del carácter de cada uno. ¿Por qué si uno se puede mover y por qué el otro no? Claro. ¿Por qué no hubo tantos logoterapistas como en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué solamente hubo uno que salió al flote? Porque tiene una concepción de sí mismo y del mundo diferente a los demás, un temperamento diferente, una fuerza lúdica diferente, etcétera, ¿no? Yo quiero retomar la queja de que nos planteó Óscar, de la mujer que tiene su negocio y los hijos no le ayudan. Y es que, otra vez, el tema del género, o sea, las mujeres, las amas de casa, que es una categoría que todas vamos cargando con ello, porque seguimos en la dinámica de que los señores nos ayudan y los hijos nos ayudan, pero hablando de la responsabilidad, no hemos logrado ni que el presidente de la República se haga cargo de lavar sus calcetines. Que vaya al ISSSTE a quitarse el grano que le salió. Yo lo que quiero decir es que las mujeres nos quejamos como género porque hacemos malabares para cada día resolver las 60 horas de trabajo que invertimos en una semana. Pero ahí hubo yo quiero comentar algo. Hay una autora que habla del techo de cristal y es una condición, una superficie invisible en la cual nos movemos las mujeres que nos limita permanentemente y que lo aprendemos, viene desde chiquitas, desde la educación, y que no nos va a permitir aún estando capacitadas y teniendo una formación académica, una formación especializada, a poder cumplir nuestras metas, sobre todo en el tema de lo económico. Eso es una situación real. A ver, ¿cuántas presidentas de la República hay en el mundo? ¿Cuántas líderes sindicales hay en el mundo?
cuando el 40% de las mujeres están en los sindicatos? ¿Cuántas líderes sindicales hay mujeres? A veces nosotras mismas nos ponemos afuera del mercado de trabajo por los estereotipos. Cuando a veces decimos, no voy a poder con esa responsabilidad, a mí no me interesa asumir el poder, es como si estuviéramos diciendo, no cuenten conmigo, me pongo afuera, soy inelegible. Y nos ponemos afuera por la educación que tenemos. Y ahorita que te escucho, también hay otra queja de la que no hemos hablado, que es la queja personal, la queja contra mí misma o mí mismo, ¿no? Sí. Que es la queja de yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo, yo no puedo, etcétera. Y entonces estaría en una escala de baja autoestima, pero a mí lo importante con respecto al concepto de liberación femenina que se distorsionó en este país se toma la liberación femenina no como somos equidad de género y vamos partiendo de lo mismo. No, se toma que tú ahora estás liberada y dentro de la conducta machista que se lleva en este país y la cultura machista que se tiene, tú ya estás liberada, de ahora en adelante tú haces todo. Y lo hemos asumido como tal y lo vivimos como tal haciendo 4 o 5 jornadas al día. Bueno, ¿cómo no te vas a quejar, por favor? Claro. O sea, lo que nos devuelve esa dimensión, me parece, desde una parte sensible masculina, es que nosotros no nos hemos liberado. Estamos muy jodidos. ¿Sí? Seguimos con una serie de estereotipos masculinos, machistas, en donde cuando vemos que las mujeres han tomado por sí mismas la posibilidad de liberarse, nos quedamos atrasados muchísimos siglos. Porque apenas empezamos a entender que podemos llorar, que podemos ayudar en la casa. Para empezar, los hombres no se quejan. No, porque eres macho, no te puedes quejar. O sea, los hombres no se pueden conectar con cualquier conducta que tenga que ver con la vulnerabilidad. Es una tendencia cultural, es una violencia cultural. Y esta violencia cultural tiene que ver todo sobre el machismo y el hembrismo. Y la falta de concepción o la distorsión de este eje que rigió al mundo para que las mujeres tuviéramos esta equidad, nosotras, las mujeres, también las distorsionamos, porque las actuamos. Hablabas de algo cultural y a mí me encantaría saber, Kiwi, en el Congo, por ejemplo, en África, las mujeres, ¿cuál es la queja principal de una mujer en ese lugar? Buena pregunta. Todo el día. Hay quejas públicas y quejas privadas. En mi cultura es poligámica. La queja no pública, sino subterránea, es si la mujer nunca se siente esposa de. Bueno, pero es que es pública, si es poligamia es pública. La frente de 15 mujeres. Solo que la mujer no se queja públicamente de eso. Pareciera que no hay problema. Sí. Pero cuando hablas, hay esa queja entre ellas que no están de acuerdo. De la aunque poligamia. Públicamente parece que no hay queja. Sí. Pero pues aquí la mujer mexicana también se queja de la poligamia. Sí, queja de la infidelidad. De las mujeres, pero ¿no? en África, en África, lo que yo sé es que el rol de la mujer principal es conseguir el abasto de agua en muchos lugares y para ello emplea todo el día, desde la mañana hasta que puede regresar cargando tambos de agua sobre su cuerpo para la familia, ¿no? Ahí estamos hablando de África seca, África Sahel, porque donde soy yo hay ríos, pero la situación de las mujeres es desastrosa en mi continente. Así es. Lo que quiero decir es que hay quejas que no son públicas, pareciera que no hay, pero sí hay. Pero gracias a Dios hay sistemas culturales para liberar la queja. Por ejemplo, la danza es una de ellas. Por eso le decía al señor Armando, ¿sí? Entonces, hay una danza toda la noche donde... ¿Por qué la danza libera? Eso es lo que le decía Armando, porque hay algo a nivel bioquímico, de garganta, de corporales, donde en lugar de decir mal presidente, la gente no dice mal presidente, la gente hacen cosas y se libera, digamos así. Pero el problema sigue ahí. Claro. Saca, pero no resuelve. Esa es la limitación. Así es. Bueno, y los hombres, me están diciendo por ahí, de los hombres en tu cultura, ¿de qué se quejan? Uy, buena pregunta. Somos machos. Los hombres, de que falta el hombre no se queja. Está comprobado en ¿Cómo que el hombre investigaciones. no se queja? Es visto como poco hombre. Que ves igual como en una cultura como la mexicana. O sea, cualquier conducta que implique vulnerabilidad,
atenta contra su propia masculinidad. Y se sabe por investigaciones que los hombres no se quejan, no hacen alianzas para quejarse con otros hombres y hablar de sus problemas, ni con otras mujeres. Entonces, si estamos viendo que la queja en parte es salud, en parte, ¿qué está pasando con los hombres que no se quejan? Nos está llevando se habla de que el machismo es un atentado contra la persona, contra el propio hombre. Es una enfermedad. Pero ese es el otro punto de vista de la queja, el silencio de los hombres que no tienen la capacidad sensible de quejarse, porque tienen que aguantar, tienen que ser herméticos, tienen que ser machos, y para eso estamos construidos desde chicos, históricamente hablando. Y por eso los tipos se revientan en un accidente, se revientan en las drogas, se revientan en el alcohol. Pero la depresión lo que masculina sea, ¿no? está aumentando en este país. De hecho, hay estudios que lo confirman, que la depresión masculina está presente, está muy presente, de ahí surgen fenómenos muy importantes. Las adicciones y junto con las adicciones, la violencia física, sexual y etcétera, etcétera. Y morir como hombre. Ajá, y morir como hombres. Y Si tiene no, que mucho le que ver pregunten al todo Z40. lo que es la comunicación masiva. La comunicación masiva, nosotros nada más hay que ver un canal abierto de telenovelas y podríamos ver cómo el hombre se desgarra, pero vive golpeando, y cómo la mujer sufre y vive golpeada, ¿no? Entonces, este fenómeno lo están reposicionando las televisoras. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo. Eso y muchas otras cosas más. Sí, porque es lo único que llega a todo el país. Eso sí llega a todo el país. Kiwi, nos quedan bueno, te quedan 2 minutitos. Nosotros seguimos con el programa. Y me gustaría que te despidieras con algún comentario final con respecto a todo esto. Así es, me quiero despedir diciendo que qué bueno que existe la queja. Me parece como qué bueno que existen los temblores en el planeta Tierra. Claro. Sí. Qué bueno que existe la queja. Nos sacuden. Sí, pero nos invito a no quedarnos allí. ¿Sí? Así es. De ahí ver qué puedo hacer con eso, qué puedo sensibilizar a hacer. Como que la queja, lo dice muchas veces, nos enseña que hay un problema, por eso nos quejamos. Pero el problema no es solo quejarse, sino qué hago con eso. Y les propongo las 3 respuestas que daría la logoterapia. A ver. Con eso hacer algo. Con eso aceptar que eso es así. Y con eso cambiar yo y tomar una actitud que con eso la cosa no cambia, pero yo cambio. Y cuando yo cambio, puedo encontrar manera de involucrar a otros a cambiar lo que no cambia. Cuando tú cambias, cambia todo el entorno. Cuando yo cambio, siento que veo la angulatura mejor, el ángulo mejor, para cambiar o para involucrar en el cambio. La perspectiva es otra. Sí, cambio de perspectiva y yo tengo como una idea mía, no hay nada oscuro que no sea luminoso. Ay, qué bonito. Eso lo dijo la filósofa mexicana Chimoltrufia. Cuando yo me cambio de perspectiva, puedo ver otros aspectos de esto y de ahí puedo hacer cosas para cambiar. No hay nada oscuro que no sea luminoso. Pero también nos estás invitando a danzar la vida, Kiwi. Nos estás diciendo que hay que bailar porque eso es salud. Así es. Muchas gracias, Kiwi. Te vamos a dejar ir, aunque no queremos, pero ni modo. Y nosotros regresamos después de esta pausa. No se vaya. Muchas gracias. No debes quejarte de la nieve en el tejado de tu vecino cuando también cubre el umbral de tu casa. Confucio, filósofo chino. Ya que regresamos, hay muchas llamadas, muchas quejas. Rafael González Mayén nos dice desde Cuautitlán Izcalli: todos sabemos que las cárceles están llenas de delincuentes que roban, pero hay muchos funcionarios que están libres, aun cuando sus robos son súper exagerados. ¿Por qué no quejarnos por ello? Teresa Díaz: la historia de nuestro país con tanta violencia es por lo que nos sentimos inferiores y nos quejamos tanto, es una pregunta.
Eva Leticia Becerra Peralta, de Jalisco, Guadalajara, Jalisco. Somos un pueblo que nos quejamos, pero en la acción para nada. No hay un consenso de los reclamos que recibimos. Nadie dice nada. Tan solo a los microbuseros, ¿por qué no reclamar el maltrato y la irresponsabilidad con la que manejan? Pero también nos seguimos quejando, pero no nos defendemos. Otra llamada. Aquí está la siguiente llamada, de Adriana Cerratos Rodríguez, de Ecatepec de Morelos. También hay presión social hacia la queja o la acción de la queja, porque nos critican de revoltosos, desordenados, de no hagas nada, de conflictivos, de problemáticos. Desgraciadamente en nuestra sociedad estas etiquetas pesan y nos frenan. Deberíamos aprender una cultura de la queja activa. Bueno, pues las respuestas a estas llamadas en un momento más. Continuamos. Yo me di cuenta que varios de mis primos, varios habían sufrido, familiares habían sufrido, y como yo tenía todo, pues yo también tenía que sufrir como para ser parte. Nadie me lo dijo, es una cosa inconsciente. Son desviaciones del pensamiento, ¿no? Porque crees que está bien, ¿no? Y te sientes bien sufriendo porque así no te pueden decir que tu vida ha sido fácil. Porque estamos acostumbrados a que la vida es difícil. Entonces, si te empieza a ir muy bien, algo tiene que pasar, ¿no? Porque a todo el mundo le va mal, y más en México, que tenemos el mal de Marga López, donde el que sufre es feliz al final de la película, hasta que te das cuenta que todo sigue sucediendo a pesar de que para ti, o sea, a pesar de tu desgracia. Empiezas a cambiar ese hábito al que te vuelves adicto, que es pensar como negativo, pensar todo está mal y quejarte, ¿no? Se vuelve como un deporte. Y todos los días te despiertas y practicas el mismo deporte, ¿no? Y cuando estás en depresión o en ansiedad, pues se vuelve como más peligroso porque se vuelve como una constante forma de ser, ¿no? Y yo cómo he sufrido y todo lo que he vivido, y te empiezas a dar cuenta que todos son solamente pensamientos los que te atan ahí. La forma de pensar se vuelve un hábito. Ese hábito se vuelve una costumbre y luego una forma de ser, ¿no? Y empezar a cambiar ese chip y esa idea de que está bien quejarse toma un tiempo, pero sí funciona, ¿no? Porque la verdad es que no te lleva a nada. O sea, rumiar en el mismo lodo, en el fango, no tiene ningún beneficio más que tu propia victimez, y como víctima lloras y como víctima quieres que la gente te busque, te apapachen, te hablen. Y eso es lo que estoy practicando ahorita, es ver cómo pensar más positivamente sin que se vuelva una obsesión, y cómo hacer un hábito el decretar positivo y el dar las gracias. Qué bonito testimonio, le agradecemos mucho el que haya hablado, lo dice de una manera muy sencilla, muy cotidiana, pero muy real, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer todos un hábito de quejarnos de lo que sí verdaderamente es importante. Hay por ahí alguien que decía, hay que escoger bien las batallas, ¿no? Y entonces escoger tus batallas de aquellas cosas que sí vale la pena luchar por ellas, y también saber rendirse ante aquellas cosas que no valen tanto la pena. Y aquí está Flor conmigo, que la tengo desde hace horas aquí detenida, para que nos cuentes tu testimonio. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, yo, por ejemplo, antes me quejaba de todo, que si porque hacía calor, que si porque hacía frío, que si porque hacía, si llovía. Entonces era algo con lo que yo obviamente pues no podía hacer nada, no porque a mí me molestara el calor, el sol se iba a meter. Entonces yo empecé a ir a grupos de ayuda, y obviamente pues me hicieron ver pues muchas cosas, ¿no? Y ahora realmente sí he cambiado, porque, por ejemplo, igual, si me enojaba que yo lavaba el patio y nadie lo lavaba, y decía yo, pues tantos vivimos aquí, nadie lo lava, y me enojaba. Aparte de que me quejaba, me enojaba, y me creaba frustración, porque todo así como que, sí, ajá, sí, o sea, pues si está sucio no pasa nada, y a mí me molestaba. Entonces en los grupos que he recurrido me han ayudado. Ahora ya trato de ver las cosas de diferente modo. ¿Sigues lavando el patio? Pues sí, para no enojarme. Porque como una vez me dijo una compañera del grupo, mira, bueno, le llaman que mi madrina,
¿quién quiere tener el patio limpio? Le digo, pues yo, dice, pues tú lávalo. Y le digo, pues sí. Y digo, y es... Esa es la responsabilidad. Exactamente, dije, pues sí, porque si nadie se queja y todos quieren vivir así, pues bueno, pero a mí no me gusta, entonces yo lo lavo. Entonces yo, bueno, ya, se soluciona ese problema, entonces ahora que lo cuiden. Dice, bueno, pues es que tú le tomas un modo, o sea, como que yo le buscaba el quejarme, ¿no? De todos modos. Sí me ayudó y yo también traté de tener otra perspectiva sobre la vida porque es difícil vivir así porque aparte que nos crean frustraciones el que tú quieres que todos vivan como tú, que todos ordenados, limpios y formados antes de entrar a sus casas y pues no. Entonces sí traté de cambiar por mí, más que nada también por mi hija, porque el que nadie hiciera las cosas como yo quería, que por más que yo me quejara nadie hacía caso. Y aparte yo vivía mal porque vivía enojada, vivía frustrada. ¿Y ahora cómo estás? Pues ya me siento mejor, ya de hecho, pues digo, salgo y no me molesta si hay sol o no hay sol. Mi cuñada, por ejemplo, yo también aprendí algo de ella porque ya hace calor y ya puede andar en la calle y anda bien contenta. Y digo, ay, ya anda re en paz y a mí todo me molesta. Y dije yo, bueno, pues ya. Entonces sí traté de cambiar porque vive uno hasta mejor, no vive uno, porque a veces está uno enfermo por todo eso. Hacerlo por uno mismo, por ¿no, uno Flor? mismo. Y Muchas ahorita, por veces. ejemplo, que me trauma pues es el no tener trabajo porque ahorita así como que puras Barbies y jovencitas y todo. Y me da risa con mi hija porque yo dije, ¿cómo te fue, mamá? Digo, no, hija, pues es que ahorita quieren puras Barbies y yo pues solo Barney. Dice, ay, mamá, digo, pues hija, pues solo, pues digo, ahorita, y ahora nada más me quejo cuando, por ejemplo, hay algo muy relevante, ¿no? Y es cuando me quejo, pero ya no como de todo. Cuando vale la pena. Sí, no por tonterías. Oye, te vas a quejar de mí porque la estoy pellizcando y porque se nos está acabando el tiempo del programa. Oye, a ver, y acá, Buenas señor Cruz, tardes. cuéntame rápidamente. Bueno, yo mi vida le he cambiado mucho. Ahora ya he eliminado la palabra ¿Queja? Le he cambiado por opinión con mi mujer. Antes tenía yo problemas porque de todo estás quejando. De la televisión, del radio, de todo lo que ves. Ahora ya es comunicación o comentario. Eso nos ha funcionado bien. Claro. Y ya no me dice que te quejas o hemos estado bien. Porque a mí en la vida social me molesta mucho que haya tantas injusticias, tantas cosas, corrupción y todo. Entonces es lo que le comento a mi pareja. A mí no me parece que el señor que se robó 200 millones, pues ande libre y el que se robó el pan esté en la cárcel. Claro. Entonces dice, bueno, pero tú no puedes hacer nada. ¿Para qué te quejas si tú no puedes hacer nada? Le dije, bueno, mientras yo tenga aquí mis 5 sentidos y sea yo humano, siempre voy a opinar lo que yo veo. Claro, además forma parte de la coherencia, ¿no? De un ser humano, el darse cuenta de aquellas cosas que no le gustan y decirlas y expresarlas. ¿Qué era lo que decías tú, Raúl? Sí, el problema de la indignación, el problema de no dejarse, de no estar de acuerdo. Hay algo que quiero retomar de los segmentos pasados, que es el problema de cómo se conecta la queja personal, la queja en la familia, con lo que sucede en la sociedad y con la impotencia que tenemos a veces para organizar un movimiento, alguna acción y transformar esa vida. Estaba recordando que hace poco estuve en un programa de radio y hablábamos mucho del nuevo paisaje urbano, de cómo estamos asistiendo en las ciudades fronterizas del norte, en Michoacán, en Guerrero, a fotografías e imágenes de hechos reales, de cuerpos decapitados, mutilados, de una violencia inimaginable, de una crueldad terrible, que forma parte de este imaginario social, que es una especie de pedagogía del terror, que se involucra en la familia y hace que la gente no quiera salir a la calle, no quiera participar, no tenga ganas tampoco de ir a quejarse, no tenga ganas de organizarse, porque ya hay una especie de manejo de esas imágenes, de esa información, de esos hechos de violencia, para que la gente se paralice, para que la gente no actúe, para que la gente se quede quejándose en su casa y peleándose con su mujer. Y me decías esto del papel de la víctima, ¿no? Y el papel de la víctima, ¿no? El papel de la víctima es muy importante porque todo proceso civilizatorio, todo proceso de desarrollo en la modernidad necesita de víctimas que sirvan de ejemplo para que los demás no se muevan, de víctimas que puedan ser publicitadas en imágenes, difundidas en las redes sociales, en los medios de comunicación, para que la gente vea que si hace algo, eso le puede pasar, porque la violencia en esta situación y en este momento en el país es indiscriminada, ya no es una violencia focalizada sobre ciertos grupos o sobre ciertas personas. De los 80,000 muertos del sexenio pasado, solamente se ha reconocido al 1%. Hay 99% de personas que no sabemos quiénes son,
a qué se dedicaban, qué edad tenían, de qué sexo, de qué colonia, de qué estado. Entonces hay una especie de indiscriminación social de la muerte y de la víctima en donde todos estamos colocados para no participar. Entonces por eso me quejo. Muy bien, Raúl. Sabíamos que te ibas a quejar. Yo también estábamos quejándonos aquí, Raúl y yo, de que no era posible estar conviviendo con una situación donde cuando salimos de la casa no sabemos si vamos a regresar, donde miramos al hijo, a la hija, con todo el amor en ese momento, que esa parte es positiva, pero que no sabemos si lo vamos a volver a ver y que nos sucede lo mismo con el compañero. Y esto es una sensación de impotencia real. Me quiero quejar de vivir en estas condiciones familiares y sociales y retomo otra vez la confusión que esto nos genera afuera, porque retomando el tema del otro, perdemos la confianza en las personas cuando vivimos así. O sea, porque no sabemos, no podemos discriminar dónde está el enemigo, a ver si le pico el ojo, ¿no? O sea, ¿dónde está el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Entonces, estamos viviendo en estas condiciones y esta crisis de valores, de inseguridad, está afectando nuestras vidas y creo que tenemos que hacer una queja mucho más profunda para ser proactivos toda la ciudadanía y generar redes de apoyo, generar redes de solidaridad, redes de intercambios. Y decía Kiwi que en su país no había Estado. Aquí hay Estado, pero el Estado de Derecho, que es el Estado que pienso que tendríamos que tener, un Estado que está al servicio de la ciudadanía y un Estado no un Estado que está al servicio de sí mismo. Y podríamos hacer algo desde la educación. Lo pregunto porque María Débora Margarita Sánchez García desde Nezahualcóyotl nos dice, yo no me quejo, yo reclamo. Sé cuántas tortillas tiene un kilo de tortillas. Claro. Una vez me dieron 6 tortillas de menos y fui a reclamar y por eso me dicen conflictiva. Y pregunto la educación porque en un principio había un comentario en Facebook donde una mamá decía, mi hija dice que soy muy quejosa porque en el restaurante me quejo por el mal servicio. Pero esto creo que, dice, se preguntaba o nos preguntaba a nosotros, ¿estoy haciendo mal al educar así a mi hija? Porque ella misma me lo reclama, pero aquí está, desde estos aparentes la pequeños mujer es vista detalles. como histérica cuando está todo el tiempo reclamando o se enoja con alguien o algo así, ¿no? Entonces sería la claridad en el lenguaje, que la queja pareciera que es claridad que se tiene en el lenguaje y que los individuos, o sea, que los demás, que los que están alrededor, no saben recibir la comunicación asertiva, lo comentaban hace un momento. Luego entonces nos convertimos en personas quejosas cuando tenemos la razón, bueno, para no generalizar, como lo decía muy bien en el ejemplo, y convertirte en un adicto a la queja, pero luego entonces tenemos la queja como una forma de hablar clara y solicitar lo que queremos y cómo lo queremos y en el determinado momento no quejarnos para evitar el miedo a la violencia física, ¿no? Claro, aunque mi pregunta iba más dirigida desde lo micro hacia lo macro, es decir, desde estas 6 tortillas del kilo, que no me quejo y aprendo a callarme, a decir, son 6 tortillas, viendo con hasta el lo que problema decía de la Raúl, gasolina. ¿no? Claro. Todos los meses sube la gasolina y nadie dice nada. Llevamos ya desde el sexenio pasado hasta la fecha, creo que ha subido la gasolina un 140% por litro. Y la gente, cada vez que viene el mes del gasolinazo, nos quejamos todos, pero no hemos entrado en una organización social y política para detener ese tipo de abuso que se hace con nuestros propios recursos naturales. Sí, ¿no? lo que que educativamente tenemos que partir desde esas bases. Desde generarle valor civil a nuestros propios hijos para que denuncien lo que les está causando un daño, pero también creo que tenemos que pensar en que la misma escuela, los planteles de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, tienen que generar desde los maestros y desde los planes de estudio vínculos de solidaridad, de cooperación, de respeto a los demás, es regresar al simple y llano civismo. Así es. Sí, Jorge, rápidamente. Sí, dada la cultura que tenemos y la forma en la que actúan nuestros gobernantes, es fundamental que en familia nos dediquemos a lo que menciona Raúl y la pregunta que nos hacía esta persona.
tenemos además que arrastrar con el ejemplo, ¿no? Porque yo no le puedo decir a un hijo que no fume cuando yo me fumo 2 cajetillas de cigarro. Así es. Entonces es fundamental el poder ser ejemplares en la familia con esta parte de emitir nuestra opinión cuando consideramos que algo no es correcto. Así es. Y bueno, ya nos queda menos de un minuto. Raúl, redondea el tema. Estamos hablando de víctimas, estamos hablando de quejas, que en términos ciudadanos y comunitarios son demandas. Estamos hablando de la necesidad de acción, de organizarnos, de hacer que esas quejas realmente efectivicen una transformación social de a de veras. Estamos hablando de quejas neuróticas, cotidianas, que a veces lo que denuncian es que en la conformación de la familia algo está pasando y el que se queja está hablando por todos aquellos que callan. Así es. Y termino mandándole un saludo a mi hija de 2 años que siempre se queja porque nunca la saluda. ¡Qué bonito! Me parece un muy buen final. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos nuestros especialistas, gracias al público, gracias a usted. Búsquenos a través de Marisa Escribano Oficial en Facebook y también en mi página www.marisescribano.com. Ahí puede ver la repetición de este programa en un par de días, ¿verdad, Arturo? En un par de días lo pueden ver ahí. Ahí estamos poniendo todo esto y seguimos platicando y nos seguimos viendo aquí en Diálogos. Hoy por su presencia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. En YouTube también estamos, ¿no? Así es, pueden hacerlo a través de la página de 11 TV México, que es www.11tvmexico.ipn.mx, donde dice video en demanda. Perfecto. Muchas gracias y hasta la próxima.